para ya tener el desarrollo de la conferencia. Entonces, nosotros llevamos 2 años y 5 meses en el mercado. Somos una empresa que se dedica al diseño y a la construcción de cualquier tipo de espacios a partir de contenedores marítimos. Somos una empresa que revolucionó no solo la forma de construcción, sino también las ventas de proyectos inmobiliarios. Muy bien las formas de hacer las cosas a como estamos acostumbrados a verlas y hacerlas, es decir, que somos una empresa disruptiva que quiere cambiar la forma del estilo de vida inclusive de las personas, y Sergio nos va a conversar sobre cómo revolucionamos la construcción y luego hablaremos de cómo revolucionamos las ventas con nuestro sistema. Listo, Pauli, muchas gracias ahí por la introducción. Entonces, primero quiero hablar sobre lo que estamos viviendo ahora, ¿cierto? Estamos todos encerrados en la casa, viviendo unas épocas donde de pronto hay mucha ansiedad, hay crisis, hay mucha incertidumbre, y se viene algo después de este encierro que seguramente en algún momento tendremos que salir, que ya se está conociendo como la nueva normalidad. ¿Y qué va a ser esta nueva normalidad? Básicamente que no vamos a volver a la normalidad, ¿cierto? Que van a haber un montón de cambios, que va a haber un distanciamiento y tendencias al distanciamiento porque realmente no hay una cura para el COVID todavía. Entonces, según el presidente y según el gobierno, van a haber todavía temporadas de encierro y más cuarentena controladas. En ese sentido, va a haber también una búsqueda por la eficiencia desde lo laboral, ¿cierto? Ya estamos viendo que muchas empresas y muchas entidades que eran muy reacias al teletrabajo, los cogió el COVID y los puso a teletrabajar a la fuerza, ¿cierto? Esas empresas que estaban acostumbradas de pronto a lo que llamamos horas nalga, es decir, a tener sus trabajadores de 7 de la mañana a 5 o 6 de la tarde cumpliendo un horario laboral porque así los creían tener más controlados, se están dando cuenta que el teletrabajo también les funciona. Entonces se vienen cambios en distanciamiento, eficiencia desde lo laboral y muchos cambios en comportamiento de consumidor, ¿cierto? Entonces la gente ya no va a salir tanto, la gente va a hacer muchas compras desde su casa, la gente está comprando cosas prioritarias, está dejando de comprar pendejadas, se da cuenta de que realmente no necesita salir a tinturarse el pelo y que desde su casa puede estar viviendo normal. ¿Hay alguien que no tiene sonido? ¿Me están escuchando? Listo. Entonces, estos cambios en el comportamiento y en el consumidor van a generar o van a estar conocidos como la nueva normalidad, porque vamos a retomar nuestras vidas, pero realmente nuestras vidas se van a partir entre un antes y después de lo que es el COVID, ¿cierto? Entonces, entramos en materia. La población urbana, según las proyecciones para el 2050, según el datos del Panel Internacional de Recursos, se va a duplicar en el 2050, ¿cierto? Nosotros vemos aquí 2050 como si estuviera muy lejos, pero realmente está a la vuelta de la esquina, nos damos cuenta que el tiempo pasa muy rápido. Una duplicada en términos urbanos quiere decir que Medellín va a pasar de tener 3,5, 4 millones de personas que tiene el área metropolitana a tener 7 millones, que es lo que tiene Bogotá en estos momentos. Entonces es un incremento bastante significativo, más porque aquí estamos, digamos, desbordando ya las montañas, nos estamos yendo hacia el oriente, hacia el occidente, estamos buscando como otros destinos para irnos a vivir. Al 2016 ya se habían construido el 60% de las edificaciones que existieran en el mundo. Eso quiere decir que todavía falta, según las proyecciones, 40% de construcción. Entonces hay un montón de oportunidades desde el punto de vista constructivo, pero también vamos a estar
muy saturados en términos de espacio, en lo que se proyecta. Y en términos ambientales, 4.500 personas mueren al año en Medellín por enfermedades respiratorias, según el estudio de la Universidad Nacional y la Contraloría del año pasado. Sin contar eso con lo que se nos viene encima, pues que ya sabemos que es otra enfermedad respiratoria, que es el COVID. Y antes de que nos metiéramos en esta encerrona, así estábamos en Medellín. Estos son los puntos de control de material particulado que tiene la alcaldía. Y el 3 de marzo estaban prácticamente todos en rojo, 4 en naranja y 1 en amarillo. Eh, lo, que nos, lo que nos muestra pues como lo saturados que estamos en términos de contaminación, las empresas generando un montón de contaminación, nosotros 3 y 4 carros, tenemos carro para cada pico y placa, salimos en el carro hasta la esquina a comprar una bolsa de leche. Entonces también todos esos comportamientos que veníamos arrastrando desde antes van a cambiar un poco con esta encerrona que estamos viviendo. Se están generando cambios mentales, ¿cierto? Esta pausa nos está dando una oportunidad de repensar la forma, si realmente necesitamos esas que estamos comprando, qué realmente es lo importante para nosotros como seres humanos. Nos damos cuenta que el aislamiento con la familia también nos hace un montón de falta, entonces no todo es consumismo, sino que empiezan a salir a flote un montón de cosas sensibles para nosotros. Esta es una investigación que hizo DDB. DDB es la agencia más grande de acá de Colombia, es una agencia de publicidad. Esto es una investigación de la semana pasada. Y les rescaté 2 preguntas de una investigación que hicieron ellos, ¿cierto? Que hizo DDB. A la pregunta, ¿a qué áreas de tu vida crees que le vas a dar más importancia a partir de ahora? La gente respondió, ¿cierto? Hay varios ítems, entonces construir futuro, entretenimiento, amor, dinero, apariencia física. Y tengo aquí resaltados los que más cambiaron o tuvieron un incremento en términos de importancia para la gente. El mayor es, ¿a qué le vamos a dar más importancia, que es más trascendental para la gente? Primero, la familia con un 87%. Segundo, la salud con un 83%. Tercero, el medio ambiente con un 81%. Y por allá tenemos en un cuarto o quinto lugar construir un futuro, ¿cierto? Y vemos cómo se va quedando muy abajo la apariencia física, solo con un 10% de incremento, el dinero en un 23%. Entonces, la gente está sensible y está, por lo menos en términos de lo que es el papel, hay un cambio de mentalidad, ¿cierto? Ahí la gente está cambiando. Lo segundo, esta segunda pregunta que hacía la encuesta, entonces dice, de las siguientes categorías de productos y servicios, ¿a cuál crees que pasará a ser más importantes o menos importantes, o se quedarán igual en el orden de prioridades de tu vida? ¿Cierto? Y tenemos varios ítems y varios productos y servicios, ¿cierto? Belleza, compra de carros, bebidas alcohólicas, comida, frutas y verduras, dulces y como pendejaditas variadas, ¿cierto? Y vemos que los 2 que más incrementaron y los que las personas consideran más importantes y a los que más les va a poner atención, los primeros 2 son frutas y verduras con un 66%, segundo con un 65% comida, es decir, la gente está comprando es lo necesario, no está comprando cosas que no necesita. Y de cuarto lugar, una de las prioridades para la gente es obtener una casa propia, ¿cierto? Eso nos va diciendo ya un montón en términos de consumo. ¿Cierto? Entonces la gente va cambiando un poco su forma de pensar y empieza a buscar soluciones, digamos, más ecológicas, más sostenibles, nos está cambiando el chip.
Y por eso, digamos, llegamos nosotros que somos BIM, una empresa que quiere cambiar y que quiere revolucionar un poco, primero desde el ámbito de la construcción y segundo desde los estilos de vida, porque nosotros creemos que no solo como empresa de construcción, sino que también tenemos una responsabilidad con las personas y es ayudarlos a que cambien y mejoren sus estilos de vida. Entonces nosotros creemos realmente que hay una forma muy diferente de hacer las cosas, ¿cierto? Pero hay unos retos, ¿cierto? Hay unos retos en términos de la mentalidad de la gente, de cómo se vienen haciendo las cosas desde lo tradicional y lo que conocemos. Entonces, ¿cuál es el primer reto? Y es darle seguridad, ¿cierto? Los contenedores, a pesar de que en Estados Unidos y en Europa, en Dinamarca, en Barcelona, en los países nórdicos europeos, sea muy común y sea muy normal, en Colombia apenas estamos empezando a tener las primeras construcciones en contenedores. Acá en Medallo ya tenemos, pues hay unos restaurantes por allí en Las Vegas en contenedores, hay unas oficinas y unos coworking en Las Palmas, pero son relativamente pocos, ¿cierto? La gente apenas está conociendo el tema y está abriéndose a estas nuevas oportunidades. Además de que el paisa y el colombiano es una persona conservadora, ¿cierto? Los paisas somos conservadores y somos tradicionalistas, entonces somos reacios a comprar por internet, eh, se nos dificulta un poquito confiar en la gente, ¿cierto? Eso pasa pues porque vivimos en Colombia, no vivimos en el país más seguro del mundo, entonces hay una desconfianza por las cosas. Nos gusta, ustedes pues que están también relacionados aquí con el gremio de la construcción e inmobiliario, saben que la gente pasa es tocando paredes, entra a una casa y le toca las paredes, toca la textura, empieza a oler las cosas, a la gente le gusta medirse la ropa, ¿cierto? Es muy tradicionalista. Entonces hay un reto ahí en términos de cambio de chip con la gente. Lo otro es que la construcción como tal tiene también unos temas que son difíciles de cambiar por lo robusto de la construcción. Y lo primero es que cuando alguien tiene un lote y quiere construir, lo primero son los extracostos. La persona habla con un arquitecto y le dice, venga, es que yo quiero construir esta casa. El arquitecto y el dice, yo se la construyo por 200 millones de pesos. A la final, esos 200 millones de pesos muy seguramente van a terminar siendo 250, 270, porque le van a decir, no, es que mira, tuvimos un extra tiempo en tal cosa, el clima suele retrasar las obras, la falta de materiales, hay un montón de cosas que generan extra costos y extra tiempo que a la final los termina pagando es la persona, ¿cierto? El cliente. Entonces, ese es uno de los retos. Los segundos son los retrasos en los plazos de entrega. Esos retrasos de plazos de entrega que, digamos, una construcción de una casa se puede demorar en promedio 8 meses, siempre se termina retrasando y termina construyéndose en un año y 2 meses. Y esos 4 meses de retrasos los termina pagando el cliente. La tramitología y el desconocimiento. ¿Qué es la tramitología y el desconocimiento? Es que hay que sacar unas licencias de construcción, hay que tener unos permisos en la curaduría, hay que hacer un estudio de suelos y una persona común y corriente ve todos esos trámites y dice, ay no, qué pereza, yo no me quiero meter en eso, ¿cierto? Teniendo la plata para construir y teniendo el lote, prefieren irse a la fija e invertir en otra cosa o comprarse una casa que ya está construida porque construir es muy difícil. Las personas que construyen una vez seguramente no construyen 2 veces porque es una tortura y es realmente difícil, ¿cierto? Entonces esos son uno de los retos. Desde el punto de vista ambiental es el desperdicio en concreto de la construcción es muchísimo. Estos son datos de Camacol y es que el 7% del concreto que se usa para las construcciones se termina desperdiciando. A eso le sumamos 1.26 millones de litros de agua anuales. Eso es lo que desperdiciamos en agua anualmente. Eso es una cosa monstruosa en términos de agua, ¿cierto? Si pensamos que
que en otros lugares de Colombia escasea un montón, ¿cierto? Y otro que puede parecer muy puntual, pero es deshacerse de los escombros. Es un tema que se debe hacer. La construcción genera un montón de escombros y el deshacernos de estos escombros debe ser certificado. Cuando no hay una certificación, entonces hay una informalidad y estos escombros terminan al lado de una quebrada, en una cañada, en el primer pedazo donde los carretilleros vieron. Entonces también termina siendo un problema de ciudad y ambiental, ¿cierto? Entonces nosotros como como empresa, tenemos una lucha y es una lucha por un futuro sostenible, eco-friendly, donde la tecnología esté al servicio de la humanidad para mejorar nuestro estilo de vida y hacernos más felices. Esa es nuestra lucha como empresa. Y esta es una frase que nos gusta mucho, es "We crack the code", que lo que nos quiere decir es que nosotros encontramos una forma de hacer las cosas diferentes, de construir ayudándole a la gente, y aquí se los vamos a mostrar pues como cómo es el proceso de nosotros como empresa de construcción. Básicamente son 4 pasos, ¿cierto? Nosotros construimos en contenedores, cogemos los contenedores, los reutilizamos y con esos contenedores diseñamos espacios sofisticados, sostenibles y modulares. Con eso le hacemos mucho más simple el proceso de construcción a la gente, y es que nosotros desde el diseño hasta la entrega de la casa lo asumimos nosotros y asumimos la responsabilidad. Nosotros tenemos contrato ya en mano y si digamos la gente o hay un retraso, un inconveniente en obra, lo asumimos nosotros. Ese proceso constructivo lo hacemos con herramientas tecnológicas de última generación, que son como lo son BIM y Revit. Esos software y esas herramientas nos permiten una optimización en recursos que se va a representar en optimización del tiempo, y si es optimización de recursos y tiempo, va a representar también una optimización en plata para la gente, ¿cierto? En dinero. Y toda esa optimización de recursos, de tiempo, reutilización de los contenedores, termina siendo una forma eco-friendly y mucho más limpia de construcción. A eso nosotros le sumamos y le sugerimos mucho a la gente que le incluya domótica, ¿cierto? La domótica es un gallito y la domótica son esos gallos tecnológicos que le ponemos a la casa para automatizarla, donde nos avisa si tenemos luces prendidas, cuánto estamos utilizando en agua. Le sugerimos a la gente también, a nuestros clientes, utilizar fuentes de energía renovables, sistemas de recolección de aguas que a la final y en el largo plazo van a terminar siendo mucho más sustentables en términos ecológicos y en costos para ellos. ¿Cierto? Entonces, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es un contenedor? ¿Cierto? Entonces, un contenedor es una estructura metálica. Este pequeño que tengo aquí, que estoy señalando, es de 4 toneladas, es un contenedor de 20 pies, es decir, de 6 metros de largo. Básicamente, un contenedor tiene un soporte de 8 o 9 pisos en estructuras y en movimientos de carga dinámica. Es decir, un contenedor como estructura, digamos, de almacenamiento, ya está diseñado para aguantar 8 pisos de altura, ¿cierto? Y está hecho de acero de muy alta calidad. Esta estructura, pues, y digamos que resista 8 pisos en movimientos de carga dinámica, quiere decir que también implícitamente tiene unas propiedades sismorresistentes y de cumplimiento con la norma NSR10 que vienen implícitas dentro de la misma estructura del contenedor. Aquí les voy a tirar un par de datos. Malcolm McLean, ¿cierto? Fue el inventor del contenedor en 1956. Antes de que los contenedores metálicos se inventaran o se crearan en 1956, había un contenedor que era como un híbrido entre madera y estructura metálica, ¿cierto? Pero a la final esa madera se abollaba un montón y la forma de reutilizarlo se hacía un poquito más difícil. Entonces,
mutual al contenedor metálico como lo conocemos. Estas son las medidas del contenedor de 20 pies, ¿cierto? Mide 2,5 metros de ancho, 6 metros de profundidad y 3 metros de alto. Miren que traten de imaginarse 3 metros de alto y es un espacio bastante considerable, ¿cierto? Hay un buen espacio en términos de altura, que cuando uno le habla a las personas sobre un contenedor, la gente se siente como aprisionada y enlatada, ¿no? Realmente les vamos a mostrar que es un espacio bastante generoso. Y esto nos da, este contenedor pequeño, un área de 15 metros, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros con estos módulos? Empezamos a jugar, ¿cierto? Estos módulos son nuestra materia prima y les vamos a mostrar aquí estas cifras. El puerto de Shanghái mueve 40 millones de contenedores al año. Ese es el récord mundial en movimiento de contenedores. Es decir, esta materia prima está lista ya en el mundo. La vida útil de un contenedor tiende a ser 10 viajes o casi que 5 o 6 años es la vida útil de un contenedor. Y en estos momentos, otro datico aquí ya para terminar con los datos, existen 20 millones de contenedores a nivel mundial, de los cuales justo en este instante 6 millones están viajando, sea por mar, por tierra, en tren, por aire. 6 millones de contenedores están en este mismo instante transportando carga y productos. Eso hace que tengamos muy buena materia prima. El último dato aquí antes de continuar es, por cada 10 contenedores que entran a Colombia, solo 3 vuelven a salir. Nosotros somos un país netamente importador. ¿Eso qué quiere decir? Que hay 7 contenedores que se están quedando en mangas, en potreros, en garajes, en patios, simplemente acumulando polvo porque no hay cómo sacarlos y ponerlos a circular. Entonces, en términos de materia prima, la materia prima ya está lista, ¿cierto? Y la tenemos ahí. Lo que debemos hacer es coger y darle un segundo uso a eso. ¿Cuál es el segundo parto del proceso después de que tenemos el contenedor y tenemos esta materia prima? Y es llevarlo a nuestros talleres. Nosotros construimos por medio de la construcción off-site. ¿Qué quiere decir off-site? Que armamos el 90% o el 85% de nuestra estructura en un ambiente controlado dentro de un taller. ¿Eso qué nos permite? Nos permite economizar tiempo, nos permite hacerle de pronto un quite al clima, ¿cierto? Que solo una mera lluvia, una mera lluvia muy fuerte en una obra te puede retrasar hasta una semana la construcción. Entonces, nosotros cogemos y ensamblamos nuestras casas en taller. Miren cómo las empezamos a ensamblar, ¿cierto? Las armamos como irían como en módulos. Nosotros empezamos a jugar con eso como si fuera una especie de Lego, ¿cierto? Podemos apilar contenedores hacia arriba, hacia los lados. Realmente es como la creatividad nos lo permita. Después de tener la casa lista, procedemos a llevarla al lugar donde va a ser instalada, ¿cierto? Puede ser una casa, una estructura comercial. Los montamos en camiones, estos son los contenedores de venta de los que les hablaba, y con estos contenedores los llevamos al sitio. ¿Por qué hacemos nosotros, digamos, un transporte solo de contenedores de 20? Porque hay contenedores también más grandes que son los de 40. Eso pensando en que las carreteras colombianas tienen mucho recoveco, son de difícil acceso. Entonces dividir los contenedores en módulos de 20 nos facilita un montón el transporte hacia el lugar de destino. Después de que llegamos al lugar de destino, en un solo día nosotros transportamos todos los módulos. Es decir, esta casa que vemos aquí por la mañana estaba en los talleres y por la tarde ya está lista, otra vez ensamblada, sobre unas fundaciones en el terreno donde la gente lo necesita. Eso se hace pues con estas grúas en un proceso ahí pues que dura una tarde, pero es relativamente rápido. Es decir, esta casa que tiene 4 módulos solo necesitó 4 viajes para ser llevada casi que en su totalidad al lugar de destino. Eso nos ahorra un montón de costos en transporte, no hay que llevar materiales porque la estructura de nosotros casi que ya es todo el material.
¿cierto? Y a partir de el momento en que llegamos y tenemos listos los contenedores, empiezan a transcurrir un proceso de más o menos de 2 semanas en el que hacemos un trabajo de obra blanca. Como pueden ver aquí, pues es el proceso, ¿cierto? Eso es un transcurso de 2 semanas hasta que está la casa finalizada y empezamos a trabajar los interiores. Empezamos a trabajar el drywall, a finalizar los acabados, a poner los mesones en Quartstone, ¿cierto? Pisos en madera laminada, puede ser en concreto pulido también, ¿cierto? Miren que realmente el aspecto industrial del contenedor, si ustedes lo desean, pues podemos dejar varias paredes al descubierto con ese aspecto industrial y corrugado del contenedor, pero muchos de nuestros clientes simplemente que dicen, no, yo lo quiero recubierto en drywall para tener pues como esa apariencia de pronto de apartamento y sentirse un poquito más en casa, por lo que les decía, nosotros somos tradicionalistas, ¿cierto? Entonces, ver otro tipo de estructuras que no son familiares se nos hace un poco más difícil. Los exteriores de la casa de nosotros, entonces, tienen puertas vidrieras muy grandes, son muy espaciosas, madera teca, secada al horno de muy alta calidad en los exteriores. Y este es el resultado final después de 2 semanas, ¿cierto? Miren, desde que teníamos nuestras estructuras en los talleres hasta que llegamos a este resultado final, son 2 semanas, ¿cierto? Pero, digamos, hay un trabajo previo también de ensamble de los contenedores, que es de más o menos mes y medio. Entonces, un mes y medio trabajando en los talleres, un día de transporte y aproximadamente 2 semanas trabajando en los acabados hasta que tenemos este resultado final. Entonces, imagínense ustedes que los hubiera cogido el coronavirus y este encierro de cuarentena en una casita como estas. Realmente, seguramente algunos de los espectadores que tenemos aquí pueden estar en sus fincas. Créeme que los estamos envidiando un montón, pero aquí nos hubiera encantado estar en una casa pues como esta. A nuestras casas, entonces, como les decía, también sugerimos ponerle paneles solares, sistemas de recolección de agua, que eso al final lo que va a representar es una suficiencia a largo plazo en costos y ser mucho más ecológicos con el medio ambiente, que es realmente en una de las cosas que debemos pensar. No podemos seguir trabajando y haciendo las cosas de la misma manera y esperar los mismos resultados. Aquí les vamos a mostrar un poquito del trabajo de nosotros. Esto fue una casa que hicimos para Coninsa Ramonache, una sala de ventas que hicimos para Coninsa Ramonache, para que vean un poquito la versatilidad del proceso constructivo de los contenedores, ¿cierto? Que no necesariamente tiene un aspecto tan industrial de pronto como se imagina la gente. No es con el óxido por fuera así como de pronto uno se lo imagina, que es como las taras que tiene uno de pronto en la cabeza. Esta es una casa que hicimos en el Alto de Las Palmas, ¿cierto? Para uno de nuestros clientes. Entonces, imagínense, el Alto de Las Palmas, pues que es un lugar frío, esto trabaja muy bien con la temperatura y con el clima. Los contenedores, a pesar de que el metal es un excelente conductor de calor, nosotros le hacemos realmente un trabajo de recubrimientos exteriores e interiores que lo que van a facilitar es un mejor tratamiento de las temperaturas. Realmente cuando usted está en esa casa, en el Alto de Las Palmas, se siente muy fresco, ¿cierto? Entonces miren aquí los acabados. Esta es otra sala de ventas que hicimos para Coninsa Ramonache, ¿cierto? Hemos hecho un par de salas de ventas para Coninsa. Esta es de un solo módulo. ¿Qué tiene esta sala de ventas que nos gusta mucho? Y es que en el momento en que Coninsa termine de vender este espacio y esta sala de ventas, ellos la van a coger y se la van a llevar para otro lugar. Eso es otra de las cosas que permite nuestro sistema constructivo, y es que usted puede mover su casa igualmente con los módulos como llegó, se los puede llevar, ¿cierto? Otra de las cosas que no es tan conocido, pero es las piscinas. Imagínense ustedes en pleno coronavirus, encerrados en una y teniendo una piscina de estas, con una vista de estas, les digo pues que los estaríamos envidiando.
A esto le sumamos es las estructuras comerciales, entonces también podemos hacer cafés, podemos hacer restaurantes. Si conocen los restaurantes que hay en la Avenida de Las Vegas en Medellín, tiene un poco de similitud, ¿cierto? Megaestructuras, oficinas comerciales. Aquí en Medallo pues todavía no hay muchas, y esperamos pues nosotros ser los que construyamos estas megaestructuras, pero en Europa hay edificios de 8 o 9 pisos hechos completamente en contenedores. Este es un hotel en Francia que tiene una cosa muy chévere que me gusta mucho, y es el hotel se mueve a medida que se mueven las estaciones. Esto, por ejemplo, seguramente aquí está en verano, ¿cierto? Venden las habitaciones y, digamos, en invierno lo cogen y se lo llevan para los Alpes, y allá, no sé, al lado de un centro de esquí, instalan este hotel y vuelven y lo mueven para otro lugar. Entonces esa es otra propiedad de los contenedores también, es que no necesariamente ustedes tienen que dejar la estructura en el mismo lugar donde la posicionaron, ¿cierto? Algo más de hoteles acá, ¿cierto? Los interiores. Aquí me voy a devolver un poquito. Y esta es algo de lo que les queríamos contar, que nos sentimos muy orgullosos, y es que nosotros le hicimos una propuesta a la alcaldía con contenedores para facilitar los espacios de unidades de cuidados intensivos en esta contingencia, ¿cierto? Los contenedores, por su facilidad de instalación, por su facilidad de construcción, también terminan siendo una solución muy práctica para esta contingencia, ¿cierto? Esta es la propuesta que le hicimos a la alcaldía. Vamos a ver pues qué pasa con ella. Pero en Italia ya se está haciendo a más gran escala el uso de los contenedores para hacer unos mega hospitales casi que portátiles para el tratamiento de virus. Sabemos pues que Italia en este momento ya es el segundo con más muertos, porque Estados Unidos lo acaba de superar, pero es uno de los países que más ha sufrido esta contingencia. Y miren cómo sería un módulo, ¿cierto? Con 2 camas interiores para la unidad de cuidados intensivos, y les vamos a mostrar aquí un videito de cómo puede funcionar esta modularidad del sistema constructivo, la facilidad de instalación, y cómo con unos inflables terminan construyendo unas áreas que pueden ser muy beneficiosas para un hospital y para ayudar a la contingencia. ¿Cierto? Maravilloso eso que están haciendo allá en Italia. Es un open source, pues, lo que quiere decir que está abierto para que cualquier persona que desee utilizar este método constructivo lo pueda hacer. Pensando nosotros en nuestro sistema, llegamos pues a darnos cuenta que a la gente también un poquito hay que facilitarle la elección de lo que quiere, ¿cierto? La gente quiere muchas cosas, pero hay que de pronto guiarlo a qué es lo que quiere, cómo están concebidos de pronto los núcleos familiares en la actualidad en Colombia, si son familias de 2 personas con una mascota, si son familias de 1 o 2 hijos, cómo está evolucionando eso. Entonces, a raíz de eso, nosotros creamos ya un sistema que nos va a explicar más a fondo Paula Tobón. Hasta aquí llego yo, pues, espero les haya gustado esta parte introductoria, y vamos a empezar un poquito a hablar sobre el sistema constructivo y nuestra metodología BIE, ¿cierto? Entonces, los dejo aquí
aquí con Paula Bueno, Tobón. muchas gracias Sergio por esa gran introducción. Creo que a todos nos esclarece y nos empiezan a crear inquietudes, que ya vemos varias preguntas que las vamos a resolver al finalizar. En el transcurso de la conferencia van a ver que vamos a ir respondiendo cada una de esas preguntas. Igualmente al finalizar pues hacemos otra retroalimentación. Entonces nosotros, en vista de estas oportunidades que vimos en el medio de la construcción tradicional y otros tipos de sistemas tipo prefabricado que aún no cumplían con las expectativas y con la sismo resistencia que tienen las casas en contenedores, creamos nuestro propio sistema en el cual hicimos la tarea. ¿Cuál fue la tarea? Hacer una indagación de las familias, de cuál es su dinámica, en las constructoras cuáles son los espacios que más se venden, es decir, ustedes pueden visualizar que en un proyecto inmobiliario uno ingresa por la puerta, generalmente se encuentra con la zona de la cocina, se va a encontrar con un corredor donde están las habitaciones, es decir, que ya tenemos en nuestra mente un panorama de espacios que queremos para nuestra familia, nuestra compra, según la necesidad, ¿cierto? Entonces, en vista de esta dinámica comercial y para hacer comercial también estas viviendas, creamos un sistema modular, el cual puede empezar desde 15 metros cuadrados inclusive. Les voy a mostrar a profundidad unos de 40 a 101 metros cuadrados, los cuales de forma orgánicamente podemos ir creciendo en el tiempo, como lo vieron en el video. Listo. Entonces vamos a ir a ver que tenemos una B0, B1, B2 y B3. Digamos que las llamamos así para ser mucho más fáciles en la comunicación con las personas, que sean proyectos que se puedan estandarizar y asimismo construir en masa. La B0, por ejemplo, es un proyecto que se encarga de que se puede dar aplicaciones como de oficina, como de sala de ventas, como ya lo vimos con Colinza Ramón H, de cabaña, inclusive esta tiene una muy buena aplicación y muy buena acogida para opciones de ecoteles. Es una opción completamente terminada. Nosotros como BI le facilitamos la vida a las personas. ¿Cómo? Nos encargamos del 100% del proceso. Es decir, nosotros hacemos un diseño en el cual las personas nos lo aprueban, revisamos las condiciones del terreno, que sí sea apto para instalar el contenedor, hacemos un diseño bioclimático y ahí respondo una de las preguntas que nos hablabas, importa. Como tal, el contenedor al interior viene con unos recubrimientos y unos aislamientos termoacústicos. Adicional al lote y al punto exacto donde vaya a ir destinado el proyecto, revisamos corrientes de vientos, puestas de sol y demás elementos importantes como altura y demás para poder facilitar el proceso y no cometer lo que llamamos colombianadas, es decir, ubicar el proyecto en la orientación que debe ser, según la vista, según la preferencia del cliente, entre otros. Entonces, por ejemplo, esta Vicero es un espacio muy óptimo, ahí pueden ver el precio, son 45 millones de pesos por 15 metros cuadrados, completamente terminado, funcional, con todas las redes eléctricas e hidrosanitarias interiores para su correcto funcionamiento. Nos gusta mucho revisar tendencias en acabados interiores, entonces nuestra propuesta parte desde acabados premium y que se estén utilizando en el momento. Asimismo, incluimos, llamamos con un acabado tipo nórdico y otro industrial. Este valor que ustedes ven por proyecto y ya lo van a visualizar para las otras variaciones de viviendas, varía según las especificaciones que ustedes requieran adicionar. Nosotros partimos desde un punto de partida, valga la redundancia, con unos acabados premium. Entonces, de la B0 vamos a ir a la B1. La B1 es un tipo apartaestudio, es un monoespacio muy bien logrado, muy eficiente en las áreas, cuenta con su baño con ducha, una cocina bastante generosa, que viene completamente equipada,
Nosotros incluimos la cubierta, un mesón en cuarzo, todo es muy bonito, de muy buena calidad. Tiene su zona de ropa, su espacio para torre de lavadora y secadora, y ya la zona de la alcoba, que como les comentaba, es un buen espacio, que se genera una zona social muy interesante que se puede disfrutar al exterior junto al deck. Es un área total de 40 metros cuadrados. El metro cuadrado de estas construcciones con nosotros está alrededor de 1.800.000 de pesos. La vivienda como tal, completamente terminada, muy bonito. Quiero que por favor miren muy bien este plano para que vamos a ver cómo este sistema es modular y cómo podemos crecer en el tiempo organizadamente según la necesidad de espacio y el presupuesto de la persona. Entonces, de la V1, que solo cuenta con una habitación, por así decirlo, vamos a ir a la V2, que es una opción de vivienda ya con 2 habitaciones. Se le agregan 2 módulos de contenedores más para lograr un área social mucho más amplia. 2 habitaciones muy amplias, pues en espacio igualmente, con su closet. La verdad es que el espacio es bastante cómodo, muy bien logrado. Ya la cocina toma más protagonismo. Aquí incluimos una isla con su cubierta, con acabados muy bonitos. Hay posibilidad en el diseño de que este módulo, el que se encuentra con el piso en concreto, es decir, exacto, ese que está señalando Sergio con el cursor, se pueda nivelar completamente para que quede un perfecto rectángulo la vivienda. Nosotros generamos ese desplazamiento porque nos parece que en el diseño es bastante aportante en términos de arquitectónicos y de volumetría, pero igualmente el cliente también podría tener su casa completamente nivelada. Esto no tiene pues costo adicional en las modificaciones y es algo que se puede lograr. Todo el interior del contenedor viene en construcción liviana. Por ejemplo, nos gusta mucho la madera laminada, de tipo comercial, más no residencial, para que sea mucho más resistente. Igualmente, nosotros lo que hacemos es un acompañamiento desde las últimas tendencias y tenemos un catálogo de colores y productos que el cliente puede elegir. Hay unos que no tienen costo adicional y hay otros que obviamente según el gusto y según la calidad del producto o el lujo que requiera va a tener un costo adicional. ¿Cuál es la ventaja de este sistema? La ventaja es que ustedes ya van a saber o el cliente ya va a saber cuánto va a costar su proyecto antes de iniciar la construcción. Como nos comentaba Sergio, firmamos un contrato que se llama todo costo. Este contrato ya vas a saber cuánto te va a costar tu proyecto, cuáles son las especificaciones seleccionadas, lo que va a permitir esa seguridad y un buen manejo del flujo de caja de las personas. Tenemos unos desembolsos muy bien pues discriminados. Nada puede variar en ejecución a no ser que ustedes requieran adicionar o hacer una modificación. De aquí a la V2, vamos a ir a la casa que nos fascina. Esta vivienda tiene una habitación tipo suite de hotel espectacular. Si ustedes notan el tamaño de la vivienda, no sé si de pronto me puedes ayudar señalando de la habitación principal. Exacto. Ese tamaño de esa habitación principal ustedes pueden visualizar que es el mismo tamaño de la V1. Es decir, que esta es una habitación bastante generosa, de 30 metros cuadrados aproximadamente, donde viene incluida con bañera, doble lavamanos, walk-in closet, su sanitario, una ducha con un vidrio que comunica la habitación y asimismo con el vidrio del exterior para poder visualizar hacia afuera. Es una vivienda también muy bien lograda y simplemente la unión a la V2 es muy sencilla, es a través de una puerta donde debemos hacer una apertura y simplemente ubicar los 2 módulos que vienen en camino. Entonces, estos proyectos de vivienda permiten que las personas puedan disfrutar su lote desde ahora
y no tengan que esperar a tener su presupuesto o jubilarse, le decimos nosotros, para poderla realizar como muchas personas deben hacerlo. Tenemos conocimiento que esto implica el patrimonio, pero esta es una forma de acercarle el sueño a las personas ahora mismo y que en el tiempo, según sus necesidades de espacio y presupuesto, se puede ir ampliando como lo sueñan. Bueno, les contaba que nosotros, como vi, revolucionamos la construcción porque somos la primera empresa en Colombia que se ha especializado en hacer viviendas en contenedores marítimos. Como les había comentado Sergio, sí hay muchas opciones comerciales, pues realmente no tantas como si las vemos en el mundo, pero nosotros somos la primera empresa que se ha encargado de hacer esa investigación exhaustiva, con juicio, de cumplir con la norma colombiana, de adaptar el sistema y asimismo tener pues un proyecto premium con un sistema alternativo. Ahora les voy a contar cómo revolucionamos las ventas. Es un caso de éxito, nos enorgullece enormemente decirlo, y es que el modelo de la casa de Casas B es un modelo 100% digital. Es decir, que nuestras ventas se hacen, vivimos la cuarentena porque ya la vivíamos hace un tiempo. Es decir, que ya teníamos teletrabajo. Somos una empresa que a través dirige la comunicación y asimismo tiene la recepción de los clientes y de las solicitudes. Entonces, es algo maravilloso porque realmente es difícil encontrar una empresa inmobiliaria o una empresa que se dedique a la construcción que sea 100% digital, por lo que nos comentaba Sergio. Muchas veces nosotros necesitamos ver una sala de ventas, ver un espacio, cuando desde internet lo podemos realizar. Este es un ejemplo que traemos a colación, nos parece muy interesante que ustedes vean la cantidad de solicitudes y de personas que llegan con un requerimiento a nuestra página web. En nuestra página web tenemos un formulario que es muy sencillo, simplemente te va a solicitar nombre, teléfono, correo y tu necesidad puntual. Y de esta forma nosotros ya le damos respuesta en un contacto directo a través de teléfono o videoconferencia si está en otra ciudad. Recibimos solicitudes de Antioquia principalmente, pero también de todo el país. Entonces, esta es una forma de revolucionar las ventas, a pesar de que somos una empresa de corta vida jurídica y vida en el mundo del gremio de la construcción, realmente tenemos buena trayectoria con 2 años que llevamos en el mercado. Vamos a pasar a la zona de preguntas frecuentes porque sabemos que hay varias inquietudes respecto al sistema y creo que de esta forma podemos despejar un poco las preguntas que nos están haciendo por el chat. Los si quieres, Pauli, perdón, te interrumpo. Respondamos unas que tenemos aquí sobre las fundaciones y sobre el método constructivo que o empezamos con estas preguntas frecuentes. Verás. Si quieres, empezamos con las preguntas frecuentes y Listo. Y al final entonces respondemos los que tenemos acá en el chat. Listo. Que no se vayan Los contenidos son buenos para fría y caliente. La primera cosa que yo los invito a los clientes cuando me dicen eso es investigar en Google. Realmente el contenedor es construido para resistir climas extremos, ya que ellos deben atravesar el mundo a través de los barcos para poder llevar su almacenaje a fin exitoso. Entonces, realmente por su estructura son unidades que pueden soportar cualquier tipo de clima. Ahora, cuando son adaptadas a vivienda, nosotros con el aislamiento termoacústico y con el diseño bioclimático que les comenté, que aplica particularmente para la zona, no hay ningún inconveniente con el clima. Funciona tanto para frío como para caliente sin inconveniente. ¿Cuál es la vida útil de un proyecto y son sismorresistentes? Esto es algo muy
importante. Generalmente ustedes van a encontrar que unas viviendas prefabricadas no van a poder expedir licencia de construcción. Aquí quisiera unir la tercera pregunta que dice, ¿necesito licencia de construcción? Generalmente nosotros sugerimos que sí se expida la licencia de construcción, B0, B1, B2 y B3, todos los requerimientos y todos los diseños que se requieren presentar a curaduría están incluidos en el valor, y ese es un plus adicional de que con nosotros no van a tener que el cliente llevarse sorpresas, porque realmente se necesita, y firman los profesionales encargados tanto arquitectónicamente hablando como el calculista de preguntas que nos habían comentado, no es de 5 años. Lo que el operador tiene que almacenar son 10 aproximadamente. La vida útil del computador en años causando un impacto ambiental, básico de fundición para crear nuevos productos o inclusive los mismos contenedores. ¿Qué es lo importante del contenedor? Conservar la pintura para evitar algún tema de corrosión. ¿Qué hacemos nosotros? Entregamos un proyecto con un manual de usuario como si compraras un celular o cualquier electrodoméstico. Entonces, en este manual de usuario vas a ver que te vamos a dar unas indicaciones muy precisas que realmente son muy sencillas y que se reducen a que debes hacerle un mantenimiento como se lo haces a una vehicular y aplicar una base de pintura epóxica y listo. Realmente es muy sencillo y la duración es vitalicia. ¿Qué debe tener el lote para empezar a construir? Pues realmente nosotros necesitamos que tenga un buen acceso para poder llegar con los camiones que ya vieron en la presentación. Nosotros con estos camiones podemos ingresar. Adicional a eso debes tener la conexión de agua y energía para nosotros podernos empalmar. Todas las redes eléctricas y sanitarias de los proyectos de nuestras casas vienen a punto cero. Nosotros también prestamos el servicio de obras civiles externas, pero eso depende de cada lote en particular. Entonces, debe tener presente eso. Si se debe hacer una explanación, pues realizarla previamente y garantizar un acceso para localizar en su punto el proyecto. ¿Se oxida fácil un contenedor? No, el contenedor no se oxida fácilmente. Nosotros inclusive entregamos los proyectos con una capa de anticorrosivo que con garantía de 10 años, es decir, que es un químico bastante fuerte y responsable, responde bastante bien, y adicional a ello, adicionamos una capa de esmalte de algún color que nos ayuda a proteger el contenedor y la lámina como tal. Entonces, el contenedor no es fácil que se oxide y por eso entregamos un manual de usuarios donde debe seguir pues como las instrucciones, que son muy fáciles. ¿Y cuál es la vida útil de una BIM? Bueno, siguiendo estas recomendaciones, es vitalicia. Realmente, como les contábamos, el contenedor, y por eso quisimos traer un poco de su historia, de cómo este es fabricado y en qué material, para que conozcan que es como una vivienda en estructura metálica, las cuales se están viendo mucho últimamente, y realmente es un proyecto vitalicio sin ningún inconveniente. Ahora, si les parecen, vamos a pasar a las preguntas que nos han comentado para que vamos evacuando. Listo, entonces voy a responder una aquí rápidamente que nos hizo Wilfred Saldarriaga. Existen contenedores de 40 pies, como les había contado, y nosotros igualmente los trabajamos, pero los dividimos a la mitad precisamente por lo que les explicaba ahora, y es que
dividiéndolos en contenedores de 20 nos facilitan un montón los accesos y el transporte a los lugares pues como recónditos de Colombia y de difícil acceso. Entonces, por eso es que trabajamos los contenedores en módulos de 20, ¿cierto? Alexandra Urrea, perdón, nos pregunta, ¿cuántos contenedores se pueden apilar para la construcción? Desde el primero hasta la parte de arriba, técnicamente 8, ¿cierto? Eso es, digamos, lo que resiste naturalmente. Una estructura en contenedor se puede apilar 8 hacia arriba, pero con ayudas de estructura metálica podemos hacer un edificio hasta de 20 y 30 pisos si uno lo quiere y lo necesita, ¿cierto? Entonces no hay Ahí mucho te problema. complemento, Sergio, en Bombay, en la India, hay un rascacielos a partir de contenedores marítimos para que lo puedan también revisar por Google, por internet. Listo. Eh, Gloria, Gloria por aquí nos preguntaba, se perdió la respuesta a esto. ¿Cuál era el costo? Bueno, se me perdió la pregunta de Gloria. Buenas tardes, ¿qué tipo de recubrimientos se tienen para control de temperatura en climas calientes? Ya esa la respondimos. Pues Ujú. realmente son los recubrimientos, los aislamientos termoacústicos interiores que ponemos en nuestros contenedores y también el diseño bioclimático que hacemos en el sitio. No hay ningún inconveniente, Maritza. Funciona muy bien para clima caliente o frío. Listo. Francisco por aquí nos preguntaba que si no es posible conseguir contenedores de 10 pies. Sí es posible, pero realmente en Colombia son escasos. Ahí lo que tendríamos que hacer es agarrar un contenedor de 20 y dividirlo en dos y quedarías pues como con dos contenedores de 10 pies, pero es perfectamente posible conseguirlo acá. ¿El cliente qué debe tener preparado para ustedes? ¿O se encargan de todo? Aguas negras, pozos sépticos, lluvias, energía, gas. Pauli. Bueno, realmente nosotros también ofrecemos el servicio de obras civiles externas que incluyen pozo séptico, red de energía, red de abasto y también recolección de aguas lluvias, entre otros. Esto depende de las condiciones de cada terreno en particular, entonces es una cotización que se debe realizar bajo una verificación técnica del lote. Pero el cliente también se podría encargar de hacerlo, no hay ningún inconveniente. Nosotros entregaríamos las conexiones a punto cero y ya ustedes se encargarían de hacer las conexiones o el cliente. Listo. Maritza Villada nos pregunta, de acuerdo a las capacidades portantes de los terrenos, ¿se manejan diferentes tipos de cimentaciones o no es necesario? Maritza, sí, para nosotros es muy importante el suministro de un estudio de suelos para calcular las cargas y asimismo construir las fundaciones que se requiera para el proyecto. Listo. Yamile Velázquez nos preguntó que cuánto es la vida útil. Esa ya la habíamos respondido. Alexander nos pregunta. Bueno, pregunta Alexander primero por aquí. ¿El precio toma en cuenta las fundaciones sobre las cuales se pone el contenedor? Alexander, el precio de la vivienda como tal que vieron en la presentación no incluye las fundaciones porque pues depende de tu tipo de suelo. Es decir, si tienes un suelo arcilloso, pues debemos profundizar más en fundaciones, o si tienes un suelo de limoncillo que es mucho más resistente, entonces las fundaciones pueden ser un poco más livianas. Todas las obras civiles dependen exclusivamente del terreno y es importante tener un estudio de suelos para que nuestro calculista pueda garantizar las fundaciones. Listo. Y Alexander nos vuelve y nos pregunta, ¿los bancos prestan para este tipo de construcción? Y Bueno, te la sumo, Pauli, por acá había otra pregunta, sí. que si las casas son asegurables por las compañías, nos pregunta por acá Liliana María Vélez. Bueno, realmente es muy buena pregunta y muy buenas noticias le tenemos. Nosotros hemos desarrollado avances importantes con Bancolombia y con Suramericana, inclusive Suramericana asegura nuestras viviendas, el proyecto de BIC, casas en contenedores, porque ya verificaron que son seguras, cumplen con la norma por medio de un perito evaluador. Y asimismo, Suramericana, como ellos deben garantizar de que sus préstamos efectivamente se encuentren garantizados con el bien real,
Ya también a través de su perito evaluador estamos avanzando para que nuestros clientes tengan una tasa más favorable y puedan adquirir este financiamiento con el banco. Entonces es una muy Listo. buena noticia y es posible. Listo. Arredondo Sánchez nos pregunta que ¿podría considerarse que hay suficiente oferta de contenedores? Sí, realmente hay muchos contenedores, lo explicamos ahorita. Eh, por cada 10 contenedores que entran a Colombia, 7 se quedan parqueados en lotes y garajes. Entonces sí hay suficiente oferta de contenedores. Se hacen proyectos en contenedores nuevos. Sí se podría, pero la idea de nosotros es también tener una conciencia social de no comprar cosas nuevas cuando realmente le podemos dar una nueva vida a una cosa que es completamente funcional, que sirve como estructura. Entonces es también un poquito de conciencia social ahí de reutilizar y darle una nueva vida a esos nuevos contenedores. Eh, tienen sistemas de financiación para los clientes, lo acabaste de explicar, ¿cierto? ¿Cómo podemos las empresas inmobiliarias entrar en su sistema de comisiones? Nos pregunta Imer Andrei. Imer, no hay, es muy buena, de hecho, esta alianza que podemos lograr. De hecho, aquí aprovecho esta pregunta para hacerles como esta invitación. Y es que si de pronto ustedes están en el medio inmobiliario o constructor, no nos vean como una competencia o un sistema alternativo que está naciendo en Medellín, está tomando fuerza, sino como un aliado en sus proyectos y en sus ventas. En sus proyectos en el sentido de que como el sistema es tan versátil y tiene tantas aplicaciones como la imaginación nos pueda invitar a hacerlo, sea sala de ventas, sea la garita de seguridad de un vigilante, sea una zona comercial para un mall o para una unidad residencial, sea un restaurante, sea un hotel, sea un ecohotel, mejor dicho, las aplicaciones que tienen sistemas son inigualables y véannos como unos aliados. Ahora, en términos de alianzas con inmobiliarios, por favor, comunícate con nuestro contacto, que ya lo vas a ver, que es mi número de celular y conversamos más a detalle porque la oferta pues es Voy a poner bastante aquí amplia. al final, aquí el número de contacto para que lo vean. ¿Cierto? Estos son los contactos de nosotros. Pueden encontrar pues, nuestro Instagram, @casasb, Facebook. También nos pueden encontrar como Vicas en Contenedores, en Pinterest, para que se inspiren y vean en realidad la cantidad de posibilidades que hay con este método constructivo, y nuestra web, donde nos pueden también contactar y enviarnos un formulario. Por aquí otra pregunta, Pauli, nos pregunta Jorge Iván Flores. Cuando en la charla se habla de bienes que se pueden trasladar de un sitio a otro y son módulos individuales, ¿no se podría considerar supuestamente como inmuebles? ¿Se venden o transfieren por medio de escritura pública o factura de venta? Bueno, Jorge, mira, nosotros estamos revolucionando también la forma de ver los bienes muebles e inmuebles. Efectivamente, cuando un bien se puede desplazar de un lugar a otro es considerado como bien mueble y por tanto ni siquiera debes expedir licencia de construcción. Aquí hay que considerar muy bien el tamaño, es decir, para la B0 y para la B1 este concepto es viable y se vende a través de factura de venta, pero a partir de la B2 en adelante o diseños personalizados que también realizamos, realmente le damos tratamiento como bien inmueble al proyecto, a no ser que se trate de una sala de ventas u otra disposición comercial, pero se pueden aplicar ambas concepciones según la destinación del proyecto. Listo. Verónica Pérez nos pregunta, si yo tengo una de las pequeñas y después de un tiempo puedo ir aumentando su tamaño. Efectivamente, como explicamos, nuestro sistema modular puede ir ampliándose en el tiempo. Es decir, si empiezas con una B1 que consiste en 2 módulos de 20 y el año entrante la querés ampliar a la B2, simplemente se adicionan 2 módulos por un trabajo muy intensivo. Si pasas de la 1 a la B2 y después no, yo quiero llegar a la B3 en donde está la habitación grande, puedes ampliarlo perfectamente con un trabajo muy mínimo de obra blanca. Por aquí Francisco Uribe nos pregunta, ¿cómo detectar si un contenedor fue utilizado para carga reactiva, químicos o
materiales que representen peligro para la salud. Pauli. Bueno, Francisco, realmente nuestros contenedores los que utilizamos son los que han transportado alimentos. Entonces, de esta forma hacemos un filtro para evitar este tipo de situaciones. Adicional a eso, nosotros para poder hacer la restauración a la lámina y su tratamiento para poderla volver apta para el uso, o sea, comercial o residencial, hacemos un sinnúmero de tratamientos con elementos y pinturas para poder evitar esas situaciones. Igualmente sucede con el piso. Listo. Por aquí Ángela Osorio nos pregunta, cuando uno invierte en propiedad raíz, una de las intenciones es tener un patrimonio. ¿Este tipo de inversión cuenta en el patrimonio, expide una escritura, me sirve como respaldo en los bancos, se valoriza como las demás propiedades? Bueno, Ángela, este proyecto se valoriza como cualquier propiedad. Realmente, como comentamos anteriormente, Bancolombia y Suramericana nos están avalando y eso representa una seguridad y una tranquilidad para el cliente de invertir su patrimonio y que este patrimonio va a tener una valorización en el tiempo. Inclusive hay casos de éxitos de personas, de hecho uno de nuestros conocidos vendió su casa en un contenedor en un lote que estaba valorizado alrededor de 100 millones de pesos y por tener la casa en contenedores vendió su proyecto en 450 millones de pesos. Entonces realmente la valorización aplica igual que una construcción tradicional. Listo. Constantino Carvajal nos pregunta, ¿cuando se desmonta o traslada, se pierden los acabados realizados? Bueno, efectivamente, Constantino, cuando decides desplazar tu proyecto a otro lugar, se pierden algunas obras civiles. Nosotros desde el diseño ya tenemos ingeniado para que el proyecto lo pueda desplazar. Aún así, sí se deben realizar unas obras civiles muy livianas que son de empalme nuevamente del contenedor en tu nuevo lugar. No es algo representativo realmente, pero sí hay que hacer un tema de obras y acabados. Listo. Yamile Velázquez nos hace dos preguntas, te las voy a juntar, Pauli. ¿Cuánto tiempo y qué cubre la garantía y qué mantenimiento debo hacerle a la casa o hay que hacerle a la casa? Bueno, Yamile, nosotros como garantía tenemos la garantía legal, que es en términos estructurales cubre 10 años y en términos de obra blanca 1 año después de la entrega. Esa es la garantía legal que la puedes encontrar pues en el Código Civil colombiano y asimismo la garantía que vas a tener también es lo que les he comentado anteriormente, que Bancolombia y Suramericana expedimos pólizas con ellos, lo cual te puede dar más tranquilidad. Ahora, con el tema de mantenimiento de la casa, es común y corriente una casa convencional, es decir, al interior como vas a encontrar zonas en estructuras livianas como drive, les dar una pintada, limpieza, común y corriente lo haces habitualmente y respecto al exterior es conservar las instrucciones del manual de usuario que se traducen en limpieza igualmente del contenedor o en sus láminas que quedan expuestas y también en una pintura con base epóxica. Es muy sencillo realmente. Listo, María Camila U nos pregunta, yo quisiera saber cómo es la forma de pago para este tipo de proyectos. ¿Es igual que un proyecto sobre planos? Ok, María Camila, nuestra forma de pago depende del proyecto como tal, pero te voy a hacer el ejemplo para una vivienda. Para la vivienda tenemos un anticipo del 40%, pasado un mes otro 40% después del primer desembolso y contraentrega un 20%, teniendo presente que nuestros proyectos tienen una duración máxima de 3 a 4 meses según la envergadura del proyecto. Entonces, de esta forma, los anticipos vas a ver que también son muy rápidos, pero es por la agilidad de la construcción del sistema. Listo. Francisco Uribe nos pregunta, ¿requieren ser nacionalizados los contenedores? Los contenedores realmente requieren ser nacionalizados. Nuestros contenedores son nacionalizados. Listo. Otra que escribieron por aquí en el chat, Imer Andrei nos preguntó qué tipo de permisos se deben tramitar ante las alcaldías para un AVI tipo comercial y cómo es el control de plagas en los interiores de la estructura. ¿Son casas viables en este sentido? Bueno, el control de plagas, nosotros
dependiendo del proyecto, es decir, si lo vas a utilizar como restaurante o para preparación de alimentos, debemos cumplir con las normas de sanidad. Asimismo, hacemos las adecuaciones interiores, es decir, que el piso debe ser en resina, la pintura debe ser lavable, todos los elementos deben ser a media caña para facilitar su mantenimiento. El control de plagas realmente es como cualquier restaurante que vayas a ir. Simplemente lo que debemos tener presente son las adecuaciones para cumplir con la norma de sanidad. Listo. Alexander nos preguntó cómo es la reventa de estas construcciones, igual que las prefabricadas. Esa ya la había respondido un poco Pauli con anterioridad, ¿cierto? No, el reventa. Le responde. Ok, Alexander, pues realmente no es como la prefabricada. No es como la prefabricada, ya que nuestro sistema cumple con la norma sismo residuo vivienda. Entonces, asimismo, la reventa del proyecto cambia a una construcción prefabricada. Listo. Gloria Bustamante. ¿Cuál es el precio de contenedor nuevo versus contenedor de segunda? Puede incrementar, Gloria, entre un 12%. Sí, ahí te complemento, pues, Gloria. Realmente, si quieres hacer tu casa en contenedores completamente nuevos, es posible. Obviamente se incrementa desde el precio del contenedor un 12%, pero realmente nosotros te invitaríamos a que le des la oportunidad a unos contenedores que están siendo, digamos, un poquito despreciados y que es un material y una materia prima donde podemos hacer algo ecológico por el mundo, ¿cierto? Entonces ahí te hacemos como esa invitación. Pedro Pérez nos pregunta, ¿un segundo piso tiene que ser en contenedores o puede ser en otros materiales? Pero el sueño es que sean contenedores y de ahí en adelante todos los pisos que quieras. Realmente no hay ningún inconveniente, solo debemos revisar antes de hacer tu proyecto el tema de las fundaciones según tu tipo de lote para que garantizar la estabilidad del proyecto, pero puedes hacer 3, 4, 5, 6, 7 pisos si quieres. Listo, Laura Benítez. ¿Este tipo de construcción puede tener certificación de sostenibilidad? Sí, claro, Laura, por supuesto. De hecho, estamos en ese trabajo de iniciar y diligenciar todos los requerimientos que nos hace el gobierno para poder tener nuestra certificación. Pero efectivamente, desde todos los sentidos que los puedas ver, desde el reciclaje del acero en el contenedor, desde que no emitimos partículas al medio ambiente, desde que ahorramos agua y energía, es un proyecto completamente sostenible y todos los elementos adicionales que nos explicó Sergio de domótica, paneles solares y sistemas de recolección de agua lluvia. Listo. Francisco Uribe, ¿ustedes comercializan contenedores sin adecuar y qué costo tienen? Francisco, no nos gusta, realmente casi nunca lo hacemos porque nuestro proyecto o nuestro fin es aplicar ingeniería de valor. De nada nos sirve tener un contenedor y venderlo igual porque vi lo que hace es una transformación, es una revolución de la construcción, entonces siempre entregamos un proyecto con sus adecuaciones. J. Ramírez pregunta, ¿el costo que ofrecen de los prototipos involucra valores de cimentación? Bueno, J. Ramírez, como lo habíamos comentado anteriormente, la cimentación depende de tu tipo de suelo y las condiciones del terreno que tengas, es decir, también de tus gustos, si quieres la casa en voladizo, si necesitas hacer una explanación, si tu tipo de suelo tiene buena capacidad portante o no, varían las fundaciones. Entonces las fundaciones es un costo adicional que realmente no es muy representativo. El contenedor, al ser una estructura tan liviana versus a una construcción tradicional, trae unas deficiencias muy importantes en términos de fundaciones, y les voy a poner el siguiente ejemplo. El metro cuadrado terminado con obras civiles y blancas del contenedor tradicional pesa alrededor de 600 kilos el metro cuadrado. Todo esto se traduce en profundidad de las fundaciones y asimismo en costos o cuánto dinero debes enterrar para garantizar la seguridad de tu estructura. Les voy a poner un ejemplo de las fundaciones. En un suelo de capacidad media portante, para la VI1 las fundaciones tienen un valor de 8 millones de pesos, que es nada representativo en un proyecto de construcción.
y que es bastante eficiente versus otros Listo. sistemas. Ya vamos terminando con las preguntas. Por aquí hay otra que se nos quedó, que nos había preguntado Claudia Mercedes, y es, buenas tardes, ¿por qué el baño en los dos diseños está fuera de las alcobas? Ok, en la V2. Qué Yo creo pena, ¿en que cuál? ella preguntó en la video, sí, yo creo que vi cuando preguntó en la video. Ah, ok, bueno. Bueno, nosotros planteamos este diseño para tener una eficiencia de los espacios, es decir, en un área de 58 metros cuadrados interiores, según la dinámica comercial de las viviendas y de los proyectos inmobiliarios, es suficiente con un solo baño con ducha. Esto es para no quitarle mucho espacio a la habitación. Ahora, hay una posibilidad y es de modificar una de las habitaciones para que pueda contar con un servicio sanitario y lavamanos al interior de ellas. No hay ningún problema, sería como una obra extra, pero la idea es que la vivienda sea bastante eficiente en sus espacios y así es como se logra dejando el baño social para toda la vivienda. Listo, creo que no tenemos más preguntas. ¿Alguna otra pregunta por acá? No, por ahora. Eh, bueno, no. Ah, bueno, Daniela Varela, relacionado con la pregunta del baño, ¿se puede modificar la ubicación del baño que no sea ingresando por la cocina? Sí, se puede hacer, Daniela. Inclusive, no sé si recuerdas que comenté que nos hiciéramos como el imaginario de nivelar todos los contenedores para tener un perfecto rectángulo en nuestra planta arquitectónica. Podríamos ubicar el baño antes de la zona de ropas, donde puedes tener un acceso y una libre circulación por la cocina. Inclusive tienes la opción de hacer una apertura por la cocina para salir al deck. Las modificaciones livianas son todas viables, nosotros las revisamos con nuestro equipo de arquitectura e ingeniería y ellos se encargan pues de decirnos qué es aplicable y qué no, pero realmente estas modificaciones del baño son viables, inclusive la V2 tiene la opción de tener dos baños. Listo. Pregunta Wilfredi Saldarriaga, si el cliente quiere salirse del diseño de sus BI, ¿qué inconveniente habría? Porque pueden haber diseños diferentes en la mente del cliente. No hay ningún inconveniente, Wilfredi. Nosotros lo que hicimos en estos ejercicios de B0, B1, B2 y B3 fue como organizar según la necesidad de espacio, que el comercio nos invitaba y que las familias nos decían, porque hicimos una validación de mercado, es una propuesta donde en estos diseños obsequiamos el diseño arquitectónico y el diseño estructural para que puedan hacer los trámites ante licencia, pero si el cliente viene con un requerimiento particular, un sueño que vio de pronto en Pinterest o en alguna parte, hacemos diseños personalizados para poder cumplir su sueño. Este diseño tiene un costo según la Listo. envergadura Y del Merandrey proyecto. nos pregunta por acá, qué respaldo dan ustedes ante las autoridades que soliciten licenciamiento a un bicomercial movible? Es decir, ¿qué papelería normalmente se saca en las alcaldías para tales proyectos? Hola, Imer. Bueno, realmente nosotros ya nos ha sucedido de que algunas curadurías han requerido a nuestros clientes para solicitarle algún tipo de permiso para tener sus proyectos comerciales y asimismo nosotros les hemos brindado la respuesta de asesoría jurídica de por qué esto no requiere un permiso adicional o licencia de construcción por tratarse de de un bien mueble. Qué pena. Realmente esto es muy importante y efectivamente el proyecto comercial que pienses debe ser mueble en todas sus características. Es decir, que ojalá sea de un solo módulo, que todas sus redes estén pensadas para que el contenedor se pueda desplazar fácilmente de un lugar a otro, que no se encuentre atado al suelo porque eso es lo que lo convierte como un bien inmueble. Pero realmente desde que tu proyecto se puede argumentar como bien inmueble y efectivamente lo sea, no vas a tener inconveniente con algún licenciamiento de construcción. Si requieres expedir otro permiso por espacio público, algo adicional, es diferente y debes realizar el trámite tú mismo. Pero en términos de licencia de construcción no tendrías inconveniente. Listo, eso son todas las preguntas al parecer. Bueno, queremos agradecerles pues a todos los espectadores que estuvieron hoy con nosotros por escucharnos y por acompañarnos.
queremos hacerles una invitación también a que desde este encierro que nos tiene pues como cambiando nuestras costumbres y nuestra forma de pensar, démonos una oportunidad de hacer diferentes las cosas, de abrir nuestra mente y empezar a cambiar nuestros hábitos, no solo de consumo, sino de comportamiento. VIE es una de las empresas que está tratando de hacer eso posible y nosotros los invitamos a que salgan de esta cuarentena un poquito mejor de lo que entraron, ¿cierto? Les damos muchas gracias a todos por escucharnos, Pauli. Sí, muchísimas gracias. Cualquier duda que tengan, cualquier proyecto que ustedes se imaginen, cualquier forma de trabajar con nosotros en alianza, como comisionistas, como nos lo comentó alguna persona, bienvenidos. Nosotros más que una empresa somos una familia que estamos creciendo y todos somos bienvenidos. Nuestra comunicación es muy cercana, entonces estamos siempre para ayudarnos y complementarnos en los proyectos que tengan de ahí en adelante. Muchas gracias por la invitación a La Lonja y a ustedes por participar y estar conectados. Eso, muchas gracias, Gloria Maya, Carlos Mario y Freddy. Muchas gracias a ustedes por escucharnos, ¿cierto? Dicen que muy interesante la conferencia. Esperamos que les haya gustado. Que tengan un feliz resto de cuarentena y feliz tarde. Que estén muy bien. Chao y gracias. Hasta luego.